Nuestras faltas son muchas y la gracia del Señor sobrepasa todo, ¿no? Cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuanto más pecado, cuanto más difícil parece la situación, mayor es la gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que más nos cuesta entender. Y hoy quiero hablarles acerca del segundo sola, la gracia y lo gratis, no solamente por la gracia. Y vamos a hablar de algunas cosas de la gracia barata y la gracia cara. Y vamos a utilizar el texto de Efesios, capítulos 2, versículos 8 y 9. Vamos a trabajar sobre ese texto. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Para que nadie se jacte. Nadie puede decir, yo soy salvo porque hice tal o cual cosa, porque caminé, porque visité, porque vi la reliquia, porque alguien oró por mí, porque fui justamente a esa iglesia, porque asistí a ese sermón, porque escuché esa canción. Nadie puede decir, yo soy salvo por eso. Yo soy salvo solamente y solamente, 3 veces lo quiero repetir, la palabra solamente, ¿para qué? Por la gracia de Dios. Porque Él así lo decidió. Y estamos viendo estos 5 solas. Ustedes saben que el 31 de octubre se cumple el día de la Reforma, porque es el día en que la historia nos cuenta que Martín Lutero, en el año 1517, 31 de octubre, clavó en el palacio, en las puertas del Palacio de Wittenberg, las 95... se me pasó... Las 95 tesis. Las 95 tesis de la Reforma. Y tenemos, en base a eso, yo quiero hablar hoy acerca de uno de los solas, pero hay 5 solas de la Reforma, que no es que en el momento en que Lutero clava las 95 tesis, esos 5 solas estaban escritos o había alguna forma de poder identificarlos. Estos 5 solas se dieron a lo largo de 2 siglos, a lo largo del siglo XV y del siglo XVI. A lo largo de esos 2 siglos se fueron conformando los distintos reformadores, sea Calvino, sea Zwinglio, todos ellos fueron reformando, los puritanos, también todas esas iglesias, todas esas manifestaciones de la misma Reforma fueron manifestando y quedaron esos 5 solas como pilares de la fe. Y uno dice, bueno, hoy es evangélico y es evangélico pensando en eso, en estas cosas también, en estos 5 solas. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿No? Ya lo vimos la semana pasada, alguna introducción. Y hoy me quiero meter de lleno directamente en el desarrollo, no quiero hacer mucha introducción contando la historia porque ya la contamos la semana pasada. Así que después cuando suba el video, que esta semana estuve muy complicado, así que no lo pude subir, pero en esta semana ya subo los 2 videos, el de la semana pasada y lo pueden ver la introducción con este tema. Aparte, está todo en el libro que algunos lo tienen, algunos no, que es... el libro que escribí con Eduardo Tatangelo y como les contaba, es un libro que, gracias a Dios, se utiliza como libro de texto en el seminario para enseñar la Reforma. Cuando hay que enseñar la Reforma, utilizan este libro, muchos, no todos, obviamente, hay otros libros, pero muchos, sobre todo en Perú, en México y en España. Y quiero dividirlo en 3 puntos, como siempre. El primer punto es el negocio de lo invaluable. El negocio de lo invaluable. El segundo punto, se me perdió acá el segundo punto. La mentira de la meritocracia. La meritocracia, que es lo que hoy impera en el mundo de hoy, es una mentira. Y el último punto es gratis, no es barato. Y hay un precio a pagar por el discipulado también. Vayamos al primer punto, que es precisamente ¿no? El negocio de lo invaluable. Y leemos nuevamente el mismo texto que vimos. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte.
Y en el año 1517 había un monje dominico, del orden de los dominicos. Vieron que la iglesia tiene jesuitas, la iglesia católica tiene distintos, como tenemos nosotros también, pentecostales, bautistas, exactamente lo mismo. Tienen distintos dogmas también, ¿no? Tienen a lo mejor una misma fe, una misma iglesia, pero tienen distintos dogmas también y distintas costumbres que no los separan de la iglesia. Pero este monje, Johann Tetzel, así con Z, Tetzel, era un gran orador, era un gran predicador, pero era un predicador al modo de Aarón, ¿no? Como hablamos siempre de Aarón. Aarón era un gran fabricante de ídolos. Cuando el pueblo se le desbordaba, le dijeron, hacenos un Dios que queremos adorar. Necesitamos un Dios para adorar. Necesitamos hacer algo, porque Moisés parece que no baja de la montaña. Y él le dijo, bueno, denme oro, que yo les hago el ídolo. ¿Cierto? ¿Cuántos pastores, predicadores conocemos que hacen eso? ¿No? Predicanos lo que nosotros queremos. No nos prediques eso, predicanos otra cosa. Bueno, denme plata, yo les predico lo que quieran. ¿No es cierto? Y precisamente la prédica que más pide la gente, predicame meritocracia. Predicame que si yo pongo el 10% de mi sueldo, yo voy a ser prosperado. Decime que si yo hago un pacto de plata con Dios, que si yo le entrego el 20% de esta cosa que yo estoy por heredar, vos me la vas a dar y yo... Siempre hay una tranza, ¿no? Un toma y daca. Y eso es lo que la gente a veces quiere. Quiere ver algo tangible, no quiere ver algo que vos le decís, no, mirá, es gozo, es paz, es amor, es benignidad. Eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo en tu vida. No, yo quiero algo material, algo tangible. Pero nadie se da cuenta que las cosas que se ven están hechas, como dice Pablo, de las cosas que no se ven. Todo está hecho por un mundo espiritual. Todo está sustentado en el mundo espiritual. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Él creó todo, así que todo está sustentado por el espíritu. Nuestra vida está sustentada por el espíritu. Porque todos decimos, bueno, sí, porque la ciencia dice que llega un momento en la vida en el cual vos te morís. Pero ¿qué pasa en la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué es lo que hace que hoy me sostiene vivo y que mañana no estoy? ¿Qué es lo que sostiene mi cuerpo? ¿Qué es lo que sostiene mi vida? Mi ánimo. ¿Qué es lo que impide que el mundo no se autodestruya? Porque vamos, con la cantidad de veces que el mundo entró en guerra, sin ni siquiera hablar de la Primera y Segunda Guerra Mundial, que la tenemos refresquita, pero se siguen matando a bombazos en Medio Oriente, se siguen matando a bombazos en Corea. O sea, hay una escalada armamentística, pero existió un imperio romano que conquistaba, existió un imperio chino, existieron los hunos, existieron los vándalos, o sea, hubo un montón de historia de guerras, rumores de guerra, como dice, las guerras rusas, ¿no? del imperio, la Revolución Rusa. Millones de personas murieron en la Revolución Rusa. Uno piensa solamente en esa época, Primera Guerra Mundial, piensa en eso nada más. No, la Revolución Rusa llevó millones de personas. La batalla cultural de Mao Zedong en China, en la China comunista, trajo hambre, trajo muerte. O sea, el hombre, no importa si la cosa de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no es cierto? También fue un río de sangre, un baño de sangre fue Francia durante toda esa... Digo, una vez se dice, está todo cumplido. Está todo cumplido ya, no hay nada. No, pará, ¿sabés cuántas veces Dios puso el dedo y dijo, esto se para acá, aguantemos y seguimos? Un montón de veces lo hizo. Entonces, no vayamos atrás de la
de esa corriente de que, bueno, sí, ya, porque están esas dos corrientes. Está el que ama el mundo, el que para él el mundo es lo mejor, me quiero quedar acá, quiero tener mi casa, quiero ver crecer a mis nietos, a mis bisnietos, a mis tataranietos, quiero ver a mis chosnos, que son los hijos de los tataranietos, quiero ver a mis chosnos, quiero ver a todo el mundo, quiero acumular más dinero, quiero tener más cosas, quiero terminar más proyectos en mi vida, y ama el mundo. Y dice, no, Señor, no vengas ahora, porque justo ahora que estaba por cambiar el auto. No vengas ahora, no vengas ahora que está lindo esto. Entonces uno dice, uy, justo ahora que se llena la iglesia, va a venir Jesús ahora. Y, ¿no? Que pasa como en el libro de Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, pasa, ¿no? que hay una procesión enorme de gente por una nena que se había muerto, ¿no? Y había un montón, una procesión enorme de gente de la iglesia ortodoxa rusa, obviamente, y de repente aparece Jesús en el medio. Y la nena resucita. ¿Saben cómo termina la historia? Es largo el libro, es un libraco así grandote, pero la cosa es que a Jesús lo llevan preso y le dice, justo ahora tenías que venir. Eso es lo que le dice uno de los patriarcas que lo había hecho encerrar. Justo ahora tenías que venir. Estábamos en medio de una procesión, estábamos llegando a un montón de gente. Justo ahora tenías que venir. Y está esa gente que ama el mundo. Y está esa gente que aborrece el mundo y que aborrece la vida y que para ellos lo único que existe es la vida venidera. Pero no me di cuenta que cuando desprecio esta vida, estoy despreciando lo que Dios me dio. Porque este día lo hizo el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos, nos gozaremos en Él. Cada día. Que la misericordia de este día es nueva. No es algo viejo, no es algo que Dios dejó hecho ahí y lo dejó terminado. No, Él sigue trabajando. Cada día es un día que el Señor te da. Pero hay gente que desprecia eso y lo único que piensa es en los 4 jinetes del Apocalipsis, en irse con Jesús y no sufrir más. En irse con Jesús, pero el irse con Jesús es mucho mejor que estar acá. Sí, claro que es mejor, pero no podemos obviar que tenemos que disfrutar la vida, porque para eso fuimos puestos acá. Porque con nuestra felicidad, con nuestro gozo, con nuestra vida, somos cartas leídas, somos luz y somos sal. Y le damos sabor a este mundo que es insípido. Le damos luz a este mundo que le gusta vivir en la oscuridad. Dice, la luz vino a este mundo y los hombres no la quisieron porque sus pecados eran malos. No quería que la luz de este mundo alumbre. Y están esas dos cosas totalmente distintas. Y de estas dos cosas se hacen negocios con cosas que no tienen valor. Me acuerdo de una canción de Serrat que dice, esa canción que dice, entre esos tipos y yo hay algo personal se llama la canción, dice, entre esos tipos y yo, dice, juegan con cosas que no tienen repuesto. Y acá también hacen exactamente lo mismo. La fe no tiene repuesto. La fe no tiene repuesto. Ahí andan por el mundo asesinos de la fe. Te matan la fe, te matan la esperanza, te matan el gozo. Y lo peor es que algunos lo hacen desde un púlpito. Y como hacía Johann Tetzel, predicaba tan bien, era tan convencedor de la gente, ¿no? Que recaudaba indulgencias. Y cuenta la historia, la leyenda, que él decía, iba cantando esto, ¿no? Dice, tan pronto caiga la moneda a la cara, el alma del difunto al cielo vuela. Iba cantando eso por los caminos. Entonces, vos a lo mejor no ibas a la iglesia, porque no había ni iglesia siquiera. Estamos hablando de una época en donde los pobres eran muy pobres. Y como decíamos la semana pasada, los predicadores, muchos no sabían ni siquiera leer. Muchos de los curas que estaban, porque está bien, uno dice el obispo, bueno, pero esos eran príncipes, son príncipes de la iglesia, pertenecen al doctorado de la iglesia.
Pero los puestos menores, el del curita que está en la parroquia de allá, yo me acuerdo del padre Pablo, del padre Claudio, ¿no? Que estaba ahí en la iglesia de la Virgen de Satanudos en Levene, ahí, y él tenía voto de pobreza y no cobraba absolutamente nada. Estaba en una iglesia chiquita que a veces no iba nadie y él hacía la misa igual y así son en los pueblos. No todas son iglesias grandes que son bancadas, pero en este tiempo los curas a veces no sabían leer, entonces la gente sabían hacer los ritos, sabían bautizar un chico, sabían dar la comunión, sabían el versito de la comunión, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Sabían eso, ¿no? Sabían todos esos versitos, sabían un par de rezos, ya está, punto. Era lo que servía en ese momento. Pero también otra cosa, la gente sufría una pobreza muy, pero muy, muy grande. Estamos hablando de tiempos en donde la gente vivía 30, 40 años nada más. Porque había pestes, porque había hacinamiento, porque había guerras todos los días, porque había grandes matanzas, estamos viviendo en el medievo, ¿no? La gente estaba en ese tiempo, y ahí sí era un tiempo de casta. Estaba la casta de aquellos que tenían dinero, que tenían renombre, que tenían títulos nobiliarios y todo, y estaban los pobres. Estamos pensando, para que ustedes se ubiquen, vieron que ahora nosotros decimos hay una clase media. Bueno, en esa época no había clase media. Ahora está quedando poca, pero ¿por qué? Porque después viene la burguesía, vienen los que comercian, vienen ellos, y ahí empieza a haber una clase en el medio de los nobles, entre los nobles y los pobres, y el campesino. Hay alguien que fabrica productos, hay alguien que negocia, que tiene... Y eso no estaba en este momento. Entonces el pobre no tenía mayor esperanza que morirse, nada más. Que a lo mejor tenían 15, 16, 18 hijos tenían. Y de esos vivían 3, 4, 5. ¿No? Acuérdense que en esa época todavía no se había inventado el lavado de manos para la medicina. El lavado de manos empezó a salvar millones de vidas. Miren de lo que estamos hablando. Estamos hablando de esto, ¿no? De dormir entre animales, de todo eso. Entonces, ¿qué esperanza podía tener la gente que estaba hoy acá? Más que esperar morirse, ir a un lugar mejor. Quiero salir de acá. Y encima viene la iglesia y hace un negocio y después hace otro negocio. El primer negocio que hace es decir, si vos pagás hoy acá, ¿no es cierto? Cuando te mueras vas a ir al cielo. Tu monedita puede salvar. Tu moneda puede... No, lo que decía él, lo que cantaba él, tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. Y aparte otra cosa, te movían con otro tema, ¿no? Hay un estado de excepción, a la voluntad de Dios. Hay un golpe de estado a la soberanía de Dios. Está suspendida la gracia. Se nos enseña en la Biblia, uno ve de tapa a tapa de la Biblia, gracia. Gracia absoluta de Dios. Ve amabilidad de parte de Dios, absoluto. Bueno, vamos a suspender eso. Dios no puede dar la gracia directamente, tiene que ser a través de la iglesia. Es por medio de los méritos, por medio de los ritos, por medio de bautizarse, tomar la comunión, tomar la confirmación, comulgarse. Todas esas cosas son pasos para la salvación. Son peajes en un camino que estaba libre. ¿Vieron cómo pasa desde hace varios años ya? Pero yo me acuerdo más o menos, década del 80, por ahí, arrancó todo esto. ¿Recuerdan ustedes que nosotros íbamos por de Lepiane, la avenida Richeri, iba a Richeri, íbamos hasta Capital Federal sin nada. Y de repente un día, no es que arreglaron los pozos, marcaron, pusieron luces, no, de repente había un peaje. Y te decían, te avisaban, ¿viste? Mira que la semana que viene vamos a empezar a cobrar.
Y vos ibas y a veces no es como ahora que tenés tarjeta de crédito, celular y todo. No, tenías que pasar y a veces te olvidabas y te hacían un acta ahí al costado por 70 centavos, ¿viste? No me acuerdo cuánto salía, creo que salía algo así, 70 centavos. Era más o menos el valor de un litro de nafta en esa época. Y uno piensa en eso, ¿no? Y uno, de repente, algo que era libre, algo que era totalmente libre, algo que cualquiera podía obtener, no importa si fuera rico, si fuera pobre, algo que nos unía a todos, algo que cumplía con lo que dice el profeta Isaías, que dice que los valles serán llenados, serán vueltos a nivel otra vez, y los montes serán aplanados para que todo sea igual. Habla de una gracia completa para todos, habla de una justicia social, habla de todo eso, y de repente te empiezan a cobrar peaje. Y viene este atorrante de Tetler y empieza a cobrar peaje. Y hay ese estado de sitio, ¿no? ¿Vieron cómo es el estado de sitio? Nosotros tenemos una Constitución Nacional súper liberal, ¿no? Pero liberal de verdad, ¿no? Liberal, ¿no es cierto? En donde están todos los derechos del hombre, de la familia, de la propiedad, los derechos de la libertad, los derechos de la religión, los derechos del pensamiento, los derechos... Pero en un momento, como nos pasó en todo el siglo XX, un montón de veces, pero vamos a poner lo más cerca que tenemos, año 76, estado de sitio. Están suspendidas todas las garantías constitucionales. Se suspende la Constitución Nacional, no está más. Y acá pasó exactamente lo mismo. Teníamos un montón de derechos que nos otorgaba la gracia de Dios y de repente, listo, estado de sitio, están suspendidas todas las gracias. Todo por medio de la iglesia. Todo por medio de la iglesia. Y hay que construir la Basílica de San Pedro, hay que ir a juntar plata. Vamos, que todos den. Los que tenían mucha plata cedían terrenos, cedían tierras, daban grandes tesoros a la iglesia, daban oro, mandaban a Miguel Ángel, le pagaban para que vaya a pintar, ponían ellos la ofrenda para que pinten. Hacían iglesias, las grandes familias tenían iglesias en Italia, donde eran todos como principados, no era como ahora, que Italia es una sola, pero eran muchos, y en cada estado había una familia que era la más poderosa siempre, qué sé yo, en los Sforza, en Milán, en otras provincias, otras personas, ¿no? Cada uno se hacía su propia iglesia, su propia catedral, y cada vez más lindas, y cada vez... Y el pobre no se podía hacer la iglesia. Si el pobre le alcanzaba solamente... El pobre, venía una bandada de rato, una bandada de langostas, le arruinaba la cosecha, y no tenía para comer. Entonces mandaban estos predicadores, y te decían, bueno, poné una moneda, porque aparte crean otra cosa. Decían, hay un purgatorio en el medio. Esta vida es tan corta, esta vida es tan difícil de vivir, que seguramente no vamos a poder ser perfectos, seguramente. Entonces Dios no va a terminar de la perfección acá. Te voy a poner un purgatorio en el medio, para que vos ahí sufras, los fuegos del infierno, o una pequeña... Te voy a bajar un poquito el termostato para que no sea tanto como en el infierno, pero para que sufras ahí, para que un día tu alma se termine de purificar y puedas pasar realmente al cielo. Pusieron un campo en el medio, empezaron a cobrar peaje. Y tenías que pasar por ahí. Y no había otra forma de pasar. Y es tremendo ver. Entonces te decían, bueno, mira, tu mamá que se murió, seguramente está en el purgatorio, porque viste que no era muy buena. Como no es nadie bueno. Entonces no era tan buena, no es un santo. ¿No es cierto? No era. Porque aparte encima te ponían esos modelos, te ponían esos santos, ¿viste? Esas estatuas de los santos que todos tienen cara de fractura expuesta, ¿viste? Porque están todos con una cara de dolor, que lo están martirizando, ¿viste? Entonces dice, no es tan buena, tu mamá no era como ese santo. No llegaba. No era así. Poné una monedita que el alma de tu mamá pasa para el otro lado. O le descontamos 5 días de purgatorio. Y el tema es que hay una mentira en la meritocracia. Hay una mentira. La meritocracia es una mentira. ¿Por qué? Porque nadie lo merece. Nadie merece nada de lo que tiene.
Es solamente por la gracia de Dios. Nadie merece. Yo tenía un profesor, existe todavía, vive, ¿no? Vilmar Casal, que cuando hablaba de la gracia, él tenía toda una clase especial sobre la gracia, un taller. Él nos decía, no existe un solo átomo en el universo que no exista por gracia. Todo lo que vemos es obra de la mano de Dios. Pero todo lo que existe, absolutamente todo, hasta un demonio, existe solamente por gracia. Y él daba esta explicación, que por qué no había nada que existiera fuera de la gracia de Dios. Porque él decía, todas las cosas, excepto Dios, que es eterno, alguna vez fueron creadas y alguna vez no existieron. Por lo tanto, no pudieron hacer nada, ni bueno ni malo, para merecer existir. Y Dios, sin embargo, las creó. Y Dios, sin embargo, las hizo. No porque fueran buenas, no porque hubieran hecho algo bueno, sino por la gracia. Todo existe por gracia. Donde vos des vuelta, es gracia. Es gracia. La gracia de Dios es lo que mantiene todo. Es la voluntad de Dios puesta en movimiento, la gracia. La gracia es la razón por la cual nosotros vivimos. Por eso la Reforma recupera esto, dice, solamente por la gracia de Dios. Trajo de nuevo eso al público, a las personas, al pueblo, le trajo eso y se encargó de divulgar eso, de decir solamente por la gracia. Y uno no puede predicar otra cosa, nuestro mensaje evangelístico no puede ser otra cosa que la gracia. No, vos tenés que venir a la iglesia y tenés que poner tanto, o vos tenés que venir a la iglesia porque te tenés que bautizar y tenés que hacer esto, y una vez que vos... No, es por gracia. Aceptá a Cristo, aceptá el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque esa es la demostración de la gracia de Dios en tu vida, para tu vida. Y si vos aceptás eso, y si vos entendés eso, todo lo demás viene por añadidura. Todo viene por añadidura, pero es por gracia. No hay nada que puedas hacer que te pueda acercar un paso más a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no nos acercamos a Dios. Él se acerca a nosotros. El Verbo se hizo carne, dice Juan. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Eso es lo que dice Juan. Juan dice, habitó entre nosotros, vino, Él se aproximó, Él se acerca a nosotros. Nosotros no nos acercamos a Él. Él se acerca a nosotros. Él nos llama y nosotros respondemos a ese llamado. Es por gracia. Ni siquiera la fe para aceptar a Jesús te pertenece. Le pertenece a Dios. Por gracia somos salvos para que nadie se gloríe. Porque la gracia es la esencia de Dios. El universo es creación de Dios. Y tenemos estos intermediarios innecesarios. Que venden mansiones en un cielo privado. Y esto, digo, uno tiene que predicar con el diario, ¿no? Con el diario también, porque con lo que pasa, o cómo está la sociedad en este momento. Digo, en el momento en el cual el hospital no funciona, en el momento en el cual la seguridad no funciona, en el cual nada funciona, ¿qué hace el que tiene un poquitito, que se apura un poquito? ¿Qué hace? Se va a un barrio privado. Se va a un barrio privado. Entonces ahí tiene luz, tiene agua, paga unas expensas exorbitantes, pero tiene todo. Le cuidan la casa, tiene cerco electrificado. Y de ahí para el otro lado, bueno, no sé qué yo, la muerte, el infierno, lo que sea. Pero de este lado no, de este lado estamos todos seguros. De este lado. Y eso es lo que vienen a hacer. Estos intermediarios se venden mansiones en un cielo privado. ¿Por qué? Porque te predican a este Dios vengador, implacable, que no acepta nada. No predican a un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios de misericordia. No, nada que eso. ¿Y eso qué le da al predicador? ¿Qué le da a la iglesia como institución? Y le da poder de intermediación. Yo soy el que tengo la inmobiliaria que loteo los lugares en el barrio privado. Yo soy el que puede venderte eso. Y eso es lo que cambia, ¿no?
En verdad este es el segundo punto, perdón. Se acaba el negocio, jubileo. No sé si lo puse así. Sí, está bien, se acaba el negocio, jubileo. Tengo que predicar algún día sobre el jubileo, porque el jubileo es algo precioso, es algo muy lindo. Quiero que leamos el texto de Juan... Sí, ¿a cuál es? Ese, Lucas 4, 17, 21. Dice, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor de Dios, el tiempo, la era del favor de Dios, jubileo. Jubileo. Y ahora vamos a hablar de jubileo. Dice, luego enrolló el libro, el rollo tendría que decir acá, ¿no? Enrolló el rollo, no existían los libros en esa época, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga los miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Yo soy el que vengo, yo soy el que tiene el Espíritu del Señor sobre mí. Este es un texto mesiánico, este es un texto que habla del Mesías y dice esto, ¿no? Dice, me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Buenas noticias a los pobres. Dice, me ha enviado libertad a los cautivos. Abrir la puerta de las cárceles. De eso que después dice, ¿vieron cuando Pablo habla de eso de nuestras armas, las armas de nuestras milicias son poderosas en Dios para derribar fortalezas? Bueno, de eso está hablando acá también. De esas fortalezas. De esas fortalezas en donde hay gente que está cautiva. Que está cautiva con un pensamiento en el cual piensa, y si yo no puedo ir al templo y no llevo un cabrito de acá, pero si llevo el cabrito ese no morfa la familia esta semana, pero lo tengo que llevar porque si no el año no me va a ir bien y tengo que llevar todos mis diezmos. Tengo que llevar todo lo que tengo, no me da y tengo que viajar hasta Jerusalén. Y encima llegás a Jerusalén y te dicen, no, el cabrito ese que vos trajiste no sirve. Los cabritos que tenés que poner acá son los que compras en el templo. Entonces te agarran y te hacían comprar ahí en el templo. Bueno, no tengo para un cabrito. Bueno, tengo palomas baratitas. Pero el paloma puedo cazar acá afuera. Si las palomas son fáciles de agarrar, no importa, tenés que comprarla acá en el templo. Bueno, y compro, pero no tengo... Ah, no, pero esa moneda tiene la cara del emperador romano. No sirve acá en el templo. Andá con aquel, con Jacobo que está allá, que te cambia la moneda esa, te saca obviamente un porcentaje y te da la moneda del templo. Y te da la moneda del templo. Entonces yo voy a comprar la del templo. Bueno, ahora aumentaron las palomas. ¿Viste? Estaba todo eso. Había todo. Por eso Jesús se agarra patadas todo y quiere tirar todo el negocio que había en el templo. Porque era así como te lo estoy contando. Te lo cuento así como si te estuviera contando lo que está pasando en la verdulería de la otra cuadra. Pero era así. Entonces, fíjense cómo siempre de la religión trata de suspender la gracia y te trata de hacer pagar para que vos tengas aquello que Dios te da gratis. Pero si es gratis. No, pero ahora pusimos una estación de peaje. La concesionamos, la gracia. Y pasaba exactamente eso. Y el jubileo tenía esa característica. Dice, nadie oprimirá a su prójimo. Primer punto, el descanso de la tierra. Cada 7 años había que descansar. Y yo quiero ir al último versículo, no están acá igual puestos, pero digo, sin embargo, de todo lo que la tierra produzca, ese año no se podía plantar, no se podía hacer nada en la tierra. La tierra tenía que descansar. Dice, sin embargo, de todo lo que la tierra produzca durante ese año sabático, podrán comer no solo tú, sino también tu siervo y tu sierva, el jornalero, el residente temporal entre ustedes. También podrán alimentarse tu ganado y los animales que haya en tu país. Todo lo que la tierra produzca ese año será solo para el consumo diario. No lo podés vender. No podés hacer negocio con eso. Ese año es para descansar. Es un año de descanso. Dejá que la tierra te alimente. Dejá que la tierra... Fíjense, esto es lo que Jesús habla cuando dice, quiero venirle a traer tranquilidad, quiero venir libertad a los cautivos. Hay que pregonar el año bueno del Señor. ¿Qué es eso? Es dejá que Dios te dé. Dejá que Dios te alimente. Lo segundo es liberación de los esclavos. Cada 7 años, Deuteronomio 15:12. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre.
Había que dejar libre a los esclavos. Tercero, el perdón de las deudas. Cada 7 años, Deuteronomio 15:1, cada 7 años perdonarás tus deudas. Incluso hay un texto, yo no lo puse acá, que dice, ojo, no va a ser cosa que estando cerca el año sabático cierres el puño contra tu hermano. O sea, no le quieras prestar. Porque vos decís, pues si yo le presto y este no me paga, el año que viene las deudas se van. ¿No? Y el rescate de la propiedad. Cada 50 años, cada 7 años sabáticos se cumplía el año del jubileo. 7 veces contarás 7 años sabáticos, de modo que los 7 años sabáticos sumen 49 años. El día 10 del mes séptimo, es decir, el día del perdón, harás resonar la trompeta por todo el país. El año 50 será declarado santo y se proclamará en el país la liberación de todos sus habitantes. Miren, fíjense lo que es. Creo que esto es el mayor ejemplo de gracia que existe, ¿no? De lo que Dios quiere. Quiere que todos sean libres. Dice, proclamará. Será para ustedes un jubileo, acuérdense de jubilado, aquel que no trabaja, aquel que descansa de todo lo que hizo, y cada uno volverá a su heredad familiar y a su propio clan. Si vos tenías que haber vendido la tierra por ahí, volvía otra vez de vuelta a vos, la heredad. Cada 50 años. ¿Para qué? Para que nadie se quede con toda la tierra. Para que nadie se pueda quedar con toda la tierra. El año 50 será para ustedes un jubileo. Ese año no sembrarán ni cosecharán lo que haya brotado por sí mismo, ni tampoco vendimiarán las viñas no cultivadas. Ese año es jubileo y será santo para ustedes. Comerán solamente lo que los campos produzcan por sí mismos. Este año de jubileo cada uno volverá a su heredad familiar. Si entre ustedes se realizan transacciones, fíjense esto, porque quiero que esto es puntual. Si entre ustedes se realizan transacciones de compra y venta, no se exploten los unos a los otros. ¿No tiene nada para decir la Iglesia a una sociedad de mercado que nos oprime cada vez más? ¿No tiene nada para decir? No tiene nada para decir que lo único que predicamos es pacto, diezmo, prosperidad. No tiene nada para decir. Y no digo que se meta en el Congreso y que se postule para diputado, ni para presidente, para nada. Pero no tiene una voz profética para hablar de esto. O nos olvidamos que el día que Jesús arrancó su ministerio en la propia sinagoga de su pueblo, Él dice, el Señor me ha mandado a esto, a liberar a los cautivos y a pregonar el año bueno del Señor. Y la Iglesia nuevamente se había apropiado de todo esto y vienen los reformadores y rompen esas concepciones. Y dicen, Cristo solamente, Él solamente te puede perdonar, solamente la gracia de Dios, sola gracia. Romanos capítulo 4, versos 5 y 8 dice, de aquí procede la imputación de la justicia sin obras, de que habla San Pablo, a saber que Dios nos imputa y acepta por nuestra la justicia que solo en Cristo se halla. Solamente en Cristo, solamente por gracia, solamente por Él. Estamos vivos por Él, estamos vivos por gracia. Y necesitamos ir a Cristo para hallar gracia. Nunca vayamos a Dios pidiéndole justicia, porque si Dios tiene que ejercer justicia con nosotros tendría que quemarnos vivos. Vamos pidiéndole misericordia, séme propicio, no sea justo conmigo, no me haga justicia. Apelo a tu gracia, apelo a tu misericordia, a tu bondad. A eso es lo que apelo. No apelo a otra cosa más que eso. Y solamente por los méritos de Cristo, no por mis méritos. Yo no tengo ningún mérito. Efesios capítulo 5, verso 2 dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y en Romanos 4, 25 dice, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por gracia. No hay mérito en nosotros. Isaías 37, 35 dice, yo lo haré por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Fíjense lo que dice Dios. Por amor a mí y por amor a mi siervo. Por amor a mí y por amor a vos. Por amor a vos.
Es todo la obra. Eso fue todo. Y después viene el otro, un nuevo negocio. Hay un nuevo negocio, el sistema de suscripciones. Ahora, saben que están de moda las suscripciones. Ahora, antes te vendían el programa completo, antes te vendían las cosas completas. Incluso ahora hay un problema con Hewlett Packard, con la empresa de impresoras, porque te dan un sistema de suscripciones. Vos te agarrás y te compras una impresora que la pagaste, no sé, 200 lucas, y tenés que pagar todos los meses, 3, 4 dólares para que pueda funcionar. Si uno paga la suscripción, no funciona la máquina. Se dieron cuenta, los del cable también, que la gente quería, por suscripciones era mejor, que pagues todos los meses. Y si yo que uso mucho la computadora, todos los programas, no hay ni un solo programa que puedas comprar ahora, que te venden el CD, el pendrive, no, todo por suscripción. Tienes que pagar todos los meses. Es todos los meses. No, claro. ¿Por qué? Porque es más fácil. Te lo vendían una vez y bueno, y vos después lo usabas. Ahora no, ahora tenés que pagar todos los meses. Entonces, uno agarra después la tarjeta de crédito y tenés un choclo así de suscripciones. Encima son todas en dólares, la mayoría. Entonces, ahí está esto de las suscripciones. ¿Qué dijeron? Bueno, no, más vale. La iglesia evangélica fue la que encontró esto. Dijo, no, más vale no le cobremos una iglesia y hagamos pintar la Capilla Sixtina. Cobrémosle todos los meses. Hagamos pacto por una cosa. Si vos querés sanidad, pone tanto. Ustedes vieron en YouTube, está lleno, ¿no? Estoy escuchando hablar al billete de dólar, esas cosas medias raras, ¿no? Esas cosas medias extrañas que uno dice, ¿dónde? ¿Qué parte de la Biblia leyeron esta gente? ¿No? Y bueno, y uno ve eso y dice, bueno, el sistema de suscripción, dice, bueno, ¿vos querés ser sano? Listo, vení, pasa acá, ¿cuánto vas a sacar de ofrenda? No, y con eso te doy una semana más de vida. Es como aquel que fue al médico y dice, no, dice, fui al médico, dice, y me dio un mes de vida. Dice, ¿y qué pasó? Dice, no, y como no tenía para pagarle, dice, me dio 6 meses más. No, es así, o sea, no, te curo en cuotas, ¿Vos querés ser bendecido? ¿Vos querés ser una persona bendecida? Bueno, primero pagá el plan de ahorro previo para ver si después sos bendecido. Pastores que se enteran de que su oveja, que estaba sin laburo, que hacía rato que no iba a la iglesia, que no estaba yendo y todo, va a tu casa a visitarte y te dice, mirá que me enteré que encontraste trabajo, tenés que poner el diezmo. Y esto no es mentira, no es algo que a mí se me ocurre, es algo que me contaron, es algo que sé, que lo escuchó la persona. ¿No es cierto? Entonces estamos todos ahí en eso, y la verdad que... Pero si en algo tiene razón es eso, ¿no? Que el mayor pecado está en el bolsillo, ¿no? Está todo lo que entra en el bolsillo es la plata, es el amor por las riquezas. Lo dice Eclesiastés, que quien anhela dinero, de dinero no se sacia, ¿no es cierto? Todo bien. Y el último punto, gratis no es barato. Y yo acá tomé un libro que es un libro que yo recomiendo que todos lean porque es un libro a leer. Un libro de Bonhoeffer, de Dietrich Bonhoeffer, que El precio de la gracia se llama el libro de Bonhoeffer. Y él habla acá de gracia barata y gracia cara. El rescate de una vida tiene un alto precio y ningún dinero será jamás suficiente, dice el Salmo 49:8. Ningún dinero será suficiente. No hay plata, podés vender todo lo que tenés. Si ese joven rico vendía todo lo que tenía, pero no tenía una actitud de seguimiento con Jesús, si no tenía una actitud de amor hacia Jesús, si no se hacía humilde, si no se hacía pobre, si él confiaba solamente en que vendiendo todas sus riquezas, estoy hablando del joven rico, ¿no? Que le dijo, andá, vende todo, y dijo, bueno, es mucho lo que tengo. Pero si lo hubiera hecho y no hubiera tenido todas esas otras cosas, su dinero no valía de nada, porque no hay plata que pague la salvación del hombre. ¿De qué le valdrá al hombre ganar el mundo entero si en el camino pierde el alma? Entonces, Bonhoeffer dice esto en su libro. No son palabras mías, esto es palabra de Bonhoeffer. Léanlo, dice, la gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Gracia barata. Él pone esta palabra que es como una palabra que después se volvió como un modelo a seguir, ¿no? La gracia barata, la predicación del perdón sin arrepentimiento.
Bueno, vení, tenés que confesarte, te perdono, qué sé yo, y bueno, después seguí con tu actitud y está todo bien. No, sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Vos podés, y hay que predicar el perdón, pero con arrepentimiento. Vos te tenés que arrepentir. El bautismo sin disciplina eclesiástica. ¿De qué sirve que yo te bautice si vos después no tenés disciplina? Si vos después no seguís los pasos de Jesús. Porque está esta mentalidad católica que ahora la han adquirido las iglesias evangélicas, que tanto. Son nominales, son cristianos nominales. Dice, sí, yo soy evangélico. ¿Vas a la iglesia? No. ¿Y entonces qué clase de evangélicos sos? ¿Qué clase de cristianos sos que no vas a la iglesia? Y no practica nada. Dice, la Eucaristía, la Santa Cena. La Eucaristía sin confesión de los pecados. Mírese cada uno a sí mismo antes de tomar la Santa Cena. No tome la Santa Cena como un rito, como la píldora, para que durante todo el mes después tenemos comunión. Es con confesión de pecado, la absolución sin confesión personal. Uno tiene que hablar de estas cosas con Dios. Con Dios tiene que decirle, Dios, este es mi problema. Esto es lo que me pasa, esto me trae culpa, esto me trae... Y hablarlo con Dios. Si uno lo esconde, lo tira abajo, no sirve de nada. Como dice David, porque mi pecado está siempre delante de mí. Y se secaron mis huesos. Él siente la sequedad de los huesos. La gracia sin seguimiento de Cristo. Hablar de gracia sin seguir a Cristo, sin seguir a Jesús como discípulos. Y no el discipulado del librito, berreta, de, bueno, acá donde dice tal cosa tenemos que poner esto. No es una vida con propósito. No es nada de eso. Es el seguimiento de Cristo. Cristo me ha enviado para esto. Para vivir una vida que le agrade, una vida que refleje el amor que Él puso en mí. No somos estrellas, somos lunas. La luna no brilla con luz propia, brilla con la luz del sol. Somos luna. Tenemos que reflejar el amor de Cristo. La gracia sin cruz, no hablamos de la cruz. La cruz, pero la cruz es algo. La cruz vacía nada más porque es el signo de victoria, porque viste que Jesús resucitó y todo. La muerte, el padecimiento, el dolor, la pasión de Cristo en la cruz. Ese es el precio de tu salvación, de mi salvación. ¿Cómo me voy a olvidar de eso? Y la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Jesucristo el personaje. Jesucristo el que está reinando en el cielo. No es Jesucristo que vivió entre nosotros. Predicamos ese Cristo a veces, ¿no? Ese Cristo, o que está en la cruz colgado, o que está arriba reinando. Nunca el que está acá en la tierra. Nunca el que caminó entre los pobres, entre las prostitutas, entre los publicanos, entre los pecadores, entre la gente que no quería, que tenía hambre, que tenía sueño, que tenía sed, y que se ocupaba de los problemas de los demás. Ese Cristo no está predicado. Está el Cristo que multiplica los peces, el que camina sobre el agua, pero no está el Cristo que abraza, que llora, que se siente mal por la traición de un amigo. No está ese Cristo. Entonces, para nosotros, una vida cristiana, una vida espiritual, tiene que ver con caminar 10 centímetros del piso. De estar todo el día como locos, gritando y levantando las manos, y necesito esa emoción fuerte, pero parece que después no me quedan fuerzas para ir a visitar al que está mal, para darle un abrazo, para darle una palabra de aliento, para aguantarlo, para escucharlo. Como los amigos de Job se sentaron ahí delante de él, dice, es muy fuerte lo que le está pasando a Job. No tengo palabras para decirle, ¿qué le voy a decir? Me quedo, le hago compañía, en su sufrimiento. Y después, esa es la gracia barata, pero después está la gracia cara, que tiene que ver con lo que dice la Biblia, el tesoro oculto en el campo que el hombre vende todo lo que tiene. Todo lo que tengo está a disposición de Dios. Y no quiere decir, yo voy y dejo toda la plata. No, tiene que ver que todo lo que tengo procede de Dios, es para Dios, y yo lo uso en beneficio de los demás también. Es la perla preciosa para que el mercader entregue todos los bienes. ¿Se acuerdan? De una perla preciosa, única. Dejó todo lo que tiene. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo y se escandaliza. Esa es la gracia cara.
Esa es la gracia verdadera, esa es la gracia auténtica, la gracia de valor. Si vos decís, no, mirá, esto me está perdiendo, esto me está sacando, me arranco el ojo y lo tiro. Es mejor que entre tuerto, más que me queme en el infierno. Y no estamos hablando de que nadie se va a arrancar el ojo, pero si eso no va, no va. Las cosas que no van, no van. Y la gracia es también, es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone las redes y lo siga. Y la gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar, son los dones que hemos de pedir, es la puerta a la que se llama, a la gracia, siempre a la gracia, nunca a la justicia, nunca a la gracia, siempre a la gracia, es todo por gracia. El mundo está, esto que le leí está en el precio de la gracia precisamente. Y como conclusión, los beneficios de la gracia. La gracia no es solamente fuente de salvación, sino no solamente nos quita de la perdición eterna, de vivir una vida en el infierno, sino también de la apatía, de no sentir nada por los demás, de no sentir de que a mi vecino le esté pasando algo y que a mí no me importe. Total, de la medianera para acá, están todas las cosas bien. De que mientras yo tenga para comer, no me importa lo que pase en otro lado. Yo tengo, ¿no? Es eso lo que... No nos importa el otro. Esta es una frase que yo puse acá en el libro. La salvación es un don de Dios, por lo tanto es algo que el pecador recibe de forma inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Es solamente por los méritos. Y el cierre, esta frase de Martín Lutero. Dios no necesita tus buenas obras. Tu vecino, sí. Fíjense lo que decía Lutero, ¿no? Decía, las obras no son para Dios, son para los demás. Porque ellos las necesitan. Vos no necesitas buenas obras para llegar a Dios. Dios ya te alcanzó. Pero tu vecino todavía necesita. Necesita de tu gracia, necesita de tu amor, necesita de tu cuidado. Necesita a lo mejor una mano, necesita a lo mejor una moneda, necesita a lo mejor un tiempo de escucharlo, de hablar de qué te pasa con tus hijos, con tu esposa. ¿Qué te pasa con tu salud? Dios no necesita buenas obras. Pero un cristiano que ha sido alcanzado por la gracia de Dios y que ha sido salvado y que ha comprendido que la gracia es lo único que mantiene su salvación, que es lo único que tiene, que es por el único motivo, que no hay mérito, que no hay meritocracia, que no hay mérito alguno por el que Dios te haya elegido, ni porque sos lindo, ni porque sos rico, ni porque sos inteligente, ni nada, solamente por gracia. Y el que entiende eso se comporta de una manera totalmente distinta con el prójimo. Y entonces podemos decir, nosotros andamos como Él anduvo, y eso nos convierte en verdaderos discípulos de Jesús. Amén.